Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook Man, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Signos Lokie y a Xotaku que si se baña. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 51. Me arrepiento de todas mis decisiones en la vida, refunfuñé mientras miraba los pergaminos y libros que tenía ante mí. Todos detallaban al máximo cómo crear un genjutsu que hiciera algo específico. Desde cómo mover el chakra en una u otra dirección con ciertos sellos manuales ayudaba con esto o aquello, hasta qué ilusiones se podían crear de ciertas maneras y cuáles debían crearse de otra. No te pongas dramático, mocoso, dijo Anko desde un lado donde jugaba con Shirakumo. Aunque, si no puedes venir, lo admitiría rápido. Así se enfadarán menos. ¿Qué manera de aliviar la presión, Anko?, refunfuñé, mientras mis ojos seguían recorriendo los textos para extraer toda la información posible. Al parecer, la necesitaría. Pensé que esto sería como la creación de jutsus elementales, maldita sea. Al menos seguían varios de los principios de la creación de jutsus normales. Pero no, tenía que ser completamente diferente. Estoy intentando abarcar lo básico junto con lo avanzado en el mismo tiempo que calculé solo para esto último. Como dije, todavía lo estoy haciendo, interrumpí, mientras una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Y la sonrisa no tenía nada de alegría, te lo aseguro. De todas formas, ya quería convertir esa cosa en un genjutsu. Y con varios kage puestos en mí. Es mi momento de brillar. Lo haré realidad. Bueno, yo misma estoy deseando ver de qué se trata todo esto, la verdad, comentó y me quedé paralizada. ¿Esperaba que le aplicara el genjutsu una vez hecho? Porque me negaría si fuera así. El vacío estaba reservado exclusivamente para enemigos. Enemigos del nivel de Orochimaru, si es que yo tenía algo que decir. Es solo que, 3 años después, seguía teniendo pesadillas. ¡Guau! ¿Tan mal, señaló mi sensei, obviamente captando mi opinión. Supongo que tendré que ver qué le pasa a quien quieran conjurarlo. Parpadeé y me volví hacia ella, entrecerrando los ojos. Al hacerlo, me sonrió con suficiencia. Entonces, ¿sabe para qué sirve esto, pero no puede decírmelo? ¿Para qué revelarlo? Negué con la cabeza y volví a concentrarme en los textos. No importa. Lo único que importa es que este genjutsu exista, me dije. Esta era mi manera de evitar el enamoramiento. Pensé que no tenía poder en el asunto, que tendría que simplemente sacar lo mejor de esa situación tan jodida cuando ocurriera. O eso, o esperar que los cambios que había traído fueran una forma real y activa de intentar ayudar con eso, tal vez incluso detenerlo por completo. Me condenarían si no aprovechara la oportunidad porque es difícil. Dicho esto pensé con ironía, creo que después de este y el otro proyecto dejaré de crear jutsus por un tiempo. Esto ya es un dolor de cabeza, no quiero saber lo agotado que estaré cuando termine. Entonces mis ojos se desviaron hacia un lado. Puntos de chakra. 900, sello maldito. Primera etapa, activé y no pude evitar soltar un gemido. Al instante, sentí 10 ojos fijos en mí. 2 de mi maestro y 8 de mi invocación. Ignoré rotundamente la atención mientras obligaba a mis ojos a seguir leyendo. ¿De verdad estás loco de remate, lo sabes? Me dijo Anko, con una leve muestra de emoción que no supe identificar. Era algo entre preocupación y enfado, si tuviera que adivinar.
Estás completamente loco, te lo aseguro. Lo sé, gruñí entre dientes. Pero no quiero posponer esa parte de mi entrenamiento. Sobre todo si mi teoría sobre esto va a ser correcta al final. Puede que necesite la marca para usar este jutsu. No tienes que ser tú quien lo use, ¿sabes? Me señaló, y me giré para mirarla, aunque la sangre seguía ardiendo en mi interior y sentía que mi hombro se iba a caer junto con el resto del brazo. El hecho de que pudiera mantener una conversación demostraba cuánto había progresado. Pero aún estaba lejos de ser el proceso tan fluido que deseaba. Quizás nunca lo sería. Tengo que hacerlo, si de verdad quieren esto cuanto antes, repliqué, volviendo la vista hacia los pergaminos. La verdad es que no conseguí leer mucho bajo los efectos de la marca, pero eso formaba parte del entrenamiento que me había impuesto. Sello maldito. La primera etapa ha subido un nivel. Gracias a Dios, pensé al ver la pantalla, como en cada nivel. El cambio en el efecto de la técnica no era muy notable, pero algo era algo, y cualquier mejora era bienvenida. Cuanto antes dejara de paralizarme, mejor. Puntos de chakra. 588, 900 y ahora no me quema el chakra con la suficiente rapidez, pensé, rechinando los dientes. Alternaba entre mirar los números e intentar leer los textos hasta que mis niveles de chakra bajaron lo suficiente. Era un rollo, como esperar a que hierva el agua, pero estar dentro. Sin embargo, ni siquiera podía cerrar la pantalla e ignorarlo mientras trabajaba, ya que no quería saber qué pasaría si mis puntos de chakra llegaban a cero, sobre todo usando la marca maldita. Mi primera suposición fue agotamiento de chakra, algo que sabía que existía y que era bastante grave. Pero siempre existía la posibilidad de que el sistema me hiciera diferente, y no quería intentar averiguar cuál era la opción correcta. Puntos de chakra. 38, 900. Ante eso, desactivé la habilidad con un suspiro. Luego inhalé profundamente y exhalé todo el aire mientras intentaba relajar mis músculos, ahora tensos. No alivió el dolor persistente, pero me ayudó. Seguí inhalando y exhalando lentamente mientras despejaba mi mente. Estoy loca, te digo, dijo Anko detrás de mí y casi le dije algo. Te creo, respondió Shirakumo. Al final solo suspiré. Oh, tengo muchas ganas de consentirme hoy, murmuré mientras miraba lo que tenía en la cocina. Aún no sabía qué, pero ya había decidido preparar una de mis comidas favoritas. El día había sido particularmente agotador, a pesar de haber consistido en lo mismo que todos los demás. Estudio de creación de genjutsu y entrenamiento de marca maldita, con poco más que añadir. Giré a medias la cabeza cuando oí que la puerta se abría y se cerraba. Naruto. Grité mientras recogía los ingredientes. ¿Cómo va el entrenamiento? La última vez que pregunté, hacía unos días, me habían dado una charla sobre Bisu, una parte que seguía el canon, al menos. Así que esperaba más de eso. O, tal vez, una charla sobre el sabio pervertido con el que ya se había topado. Lo que no esperaba era que Naruto entrara, se sentara a la mesa y mirara la madera sin decirle una sola palabra. ¿Naruto? Pregunté, dejando las cosas que había estado recogiendo en el mostrador y caminando hacia él. ¿Todo bien? Me estaba preocupando un poco. Un Naruto callado siempre era malo, pasar a lo que pasara, y su expresión me indicó que no era una broma. Encontré un nuevo profesor, ¿te lo dije? Dijo el rubio, y su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. Escuchar al chico, normalmente brillante y bullicioso, sonar como si estuviera muerto por dentro era simplemente incorrecto. No, no lo hiciste, respondí, sentándome frente a él. ¿Pasó algo? Pregunté esta vez, en tono suave. Me estaba enseñando sobre focas. Y también tenía ideas muy divertidas, me dijo, y por un instante, recuperó la vida. Pero no duró, pues se desanimó un segundo después antes de continuar. Pero, estábamos en un campo de entrenamiento hoy y. Me tiró por un precipicio, dijo, y parpadeé. Sabía que eso era lo que había pasado. Y, en cierto modo, esperaba que siguiera igual. Pero, voy a patearle el trasero a Jiraiya, gruñí para mis adentros mientras fruncía el ceño. Respiré hondo para no descargar mi enfado con Naruto. ¿Por qué hizo eso? Dime algo más o, si me ayudas, iré a matar a ese pedazo de y todo estuvo bien. Interrumpió Naruto, probablemente impidiéndome cumplir esa amenaza. Cuanto más pensaba en la situación, más me enojaba. Ese cabrón había tirado a mi hermano por un precipicio. Pero, lo hizo para que pudiera contactar con el Kyuubi, y usar su poder. Ya, veo, asentí lentamente.
Sabía que a Naruto le afectaba más la presencia del Kyuubi en su interior que a su contraparte canónica. Probablemente porque mis padres habían muerto a causa de él, dejándome huérfano. Supongo que ahora también son mis padres. Pensé con ironía. La línea entre Eiji y yo se volvía cada vez más difusa con el paso del tiempo. ¿Y cómo fue? Pregunté vacilante. Al fin y al cabo, no estaba muy seguro de cómo reaccionar cuando entabláramos estas conversaciones. Al fin y al cabo, no habían sido padres. Lo conocí, murmuró Naruto, con sus ojos azules esforzándose por mirar a cualquier cosa menos a mí. Él me dio chakra y usé estos jutsus de invocación, como los tuyos, con las arañas. Una vez más, su tono recuperó algo de alegría al hablar de algo más que el Kyuubi, una chispa que se apagó rápidamente. E invoqué a este gran sapo para que me sacara, pero, aún así usé el chakra, y le hablé, no sé qué pensar de eso. Naruto, dije, tranquilo y sereno, porque era lo que necesitaba en ese momento. Hice todo lo posible por contener cualquier enojo que aún pudiera sentir hacia el sabio sapo. Podría vengarme más tarde. Te lo dije. No importa lo que lleves dentro. Lo que importa es quién eres y lo que haces. Lo sé, pero usar ese chakra, usar su chakra, se sintió tan mal, respondió con la voz entrecortada y tropezando. Me hizo hablar de nuevo, aunque solo fuera para no ver a mi propio hermano cayendo en una terrible idea que solo empeoraría las cosas. Sigue siendo el chakra del Kyuubi, no el tuyo, negué con rapidez y decisión. Ya era hora de que te buscaras un profesional para guardar ese zorro de mierda dentro, ¿no crees? Pregunté, ganándome una leve sonrisa. Al fin, un progreso. Eso mismo pensé al principio, asintió Naruto antes de fruncir el ceño. Pero aún así, dijiste que lo conociste, interrumpí, cambiando de tema. ¿Cómo pasó eso? Sabía cómo, por supuesto. Sin embargo, necesitaba preguntarlo. Parecía una pregunta lógica y necesitaba algo para distraer a Naruto mientras pensaba en su dilema. Ganar. Parpadeó ante el repentino cambio antes de fruncir el ceño. Aparecí en un lugar. Fue extraño, como un sueño. Estaba en una alcantarilla y. Bueno, el Kyuubi estaba allí, tras unas rejas, eso fue todo, creo, suena a un paisaje mental, murmuré, y él se giró hacia mí, mirándome a los ojos por primera vez. Llevo tiempo accediendo a un lugar así. El mío no era una alcantarilla, pero es, una manifestación de tu mente, o algo por el estilo. ¿Estás diciendo que mi mente es una cloaca? Naruto me frunció el ceño, aunque la comisura de su boca se torció ligeramente. Bueno, no me sorprendería, respondí con una sonrisa que se suavizó al instante. Pero seguro que también tiene algo que ver con el zorro. Puede afectarme la mente. Casi gritó la rubia y yo hice una mueca. Mala elección de palabras, Naruto, relájate y escúchame, ¿de acuerdo? Hablé suave y lentamente, logrando calmar, al menos un poco, al angustiado niño que tenía frente a mí. A veces, olvido lo jóvenes que éramos. Momentos como estos me lo recordaban. ¿Recuerdas lo raro que se puso Sasuke después del bosque? Comencé, esperando que el Uchiha me perdonara por revelar nuestros secretos. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver? Preguntó Naruto frunciendo el ceño. Bueno, Orochimaru lo marcó con un sello, y a mí también, le dije, tirando de mi camisa y mostrándole los 3 tomoe rodeados de sellos en mi hombro. ¿Recuerdas que dije que he podido acceder a él durante un tiempo? Asintió, atento a cada palabra. Bueno, después de que me marcaran, tenía un Orochimaru falso en mi paisaje mental, junto con algo muy raro, expliqué. Y siguen ahí, pero el paisaje mental sigue siendo mío, y no tienen control sobre mí. ¿Estás seguro? Casi me sentí insultado por la pregunta, antes de darme cuenta de que se refería a si estaba seguro de que el zorro no tenía control sobre su mente. Estoy seguro, le aseguré. Además, puedes cambiar tu paisaje mental tanto como quieras. Yo he cambiado el mío bastante desde que entré. ¿Cómo es? De hecho, lo hice parecer Konoha, le dije con una sonrisa. Todos esos mapas y dibujos me resultaron muy útiles cuando lo hice. Estoy seguro, dijo, negando con la cabeza. Me alegré de que ahora estuviera más tranquilo. Bueno, no te preocupes por eso, ¿vale? Suspiré antes de levantarme. Bueno, me apetece un té para calmarme. ¿Y tú? Dije, con mucho menos apetito que antes. Claro, ahora, sobre ese chakra empecé, sin voltearlo a mirarlo, pues estaba bastante seguro de que de todas formas no me miraría. No me importa si lo usas, Naruto.
Sobre todo si lo necesitas. Si regresas sano y salvo, me da igual lo que tengas que hacer para que eso suceda. Y esa era la pura verdad. Aunque no supiera que Kurama era algo bueno bajo todo ese odio, me daba igual si eso ayudaba a mi hermano, salvo en la sangre, a seguir con vida. Lo sé, pero aún así, respondió Naruto, claramente incómodo. Naruto, lo interrumpí con firmeza. Esta marca de la que te hablo, podemos usarla para obtener poder. Nos da un aumento de chakra y nuestras técnicas son más fuertes, pero el poder viene de Orochimaru, expliqué lentamente. ¿Crees que quiero usar el poder de ese bicho raro? Bueno, no, pero, exactamente, asentí. Pero estoy entrenando para usarlo de todas llenas. Porque si me ayuda a lidiar con ese bastardo serpiente, o si me ayuda a enfrentar una amenaza para alguien que me importa, me basta. Al final, todo se reduce a lo que quieras hacer, Naruto. Mientras sigas siendo tú, me parece bien lo que hagas. Sé que nunca usarías el poder de esa cosa para nada malo. Eiji, murmuró, con la voz entrecortada. Me giré para sonreírle y vi sus ojos brillar. Gracias, no, gracias, Naruto le dije, provocando una mirada de asombro en el rubio. Gracias por invitarme a Ichirakusa hace tanto tiempo. Ja, rió entre dientes con una sonrisa temblorosa. Es el alimento de los dioses, créelo. Sí, de verdad que sí, asentí, sonriendo sin parar. ¿Sabes qué? Vamos a Ichirakusa. Me apetece comer ramen ahora mismo. Claro que sí. Eres el mejor, Eiji. Gritó, abrazándome con un solo brazo. De verdad que lo eres, añadió, mucho más suave esta vez. Oh, lanzamiento Jin. Miraje avanzado nivel 1, técnica de rango B con la que el usuario crea una ilusión para que su objetivo la vea. Sellos manuales 10, consumo 38 puntos de chakra por ilusión. Liberación Jin. Gran espejismo nivel 1, técnica de rango A con la que el usuario crea una ilusión para que su objetivo la vea. Sellos manuales 20, consumo 76 puntos de chakra por ilusión. Es un aumento de coste drástico, si es que alguna vez lo he visto, pensé con ironía mientras miraba las nuevas técnicas en mi lista de habilidades. Por otro lado, seguirán bajando a 1 punto de chakra si no me equivoco. Con una reducción de consumo de 2 y 4 por nivel, o se quedan en 1 punto de chakra como los demás, o llegan a 0, lo cual dudo mucho, teoricé. ¿Qué te parece, mocosa? Preguntó Anko, y suspiré antes de girarme para mirarla con exasperación. Creo que trabajaría mucho mejor sin que me hicieras esa pregunta cada hora, le respondí, bastante molesto. Sé que esto es importante. De verdad. Creo que es posible, ¿vale? Estoy en ello. Solo que, tengo que estudiar mucho más para dar la hora exacta. Esto no importa, Eiji, dijo mi maestro, repentinamente serio. Esto es más que importante. Podría acabar en otra guerra mundial shinobi si las cosas salen mal. Lo sé. Grité, frunciendo el ceño y apretando los puños. Lo sé, pero eso no pasará. Porque haré este jutsu. Solo cállate. Con un suspiro, volví a los pergaminos y libros. Todavía tengo que solucionar el problema del sentido del tacto. Un poco de confusión está bien, dar una sensación falsa también, pero quitarla es un poco más complicado. Se puede estropear muy fácilmente, murmuré mientras empezaba a leer, todavía hablando, pero más para mí mismo que para mi maestro. Y que te cuestiones constantemente, no, ayuda. Entonces mi voz se apagó. Mis ojos se desenfocaron mientras mi concentración se concentraba únicamente en una idea que me vino a la mente en ese momento. ¿Podría funcionar? Pensé con los ojos abiertos. ¿Podría ser tan simple? Tal vez, decidí entonces, frunciendo el ceño. Simple, pero no fácil, no creo, reflexioné, chasqueando la lengua y cogiendo un cuaderno vacío que estaba usando para tomar notas. Avancé unas páginas para tener suficiente espacio y empecé a escribir mi idea. Escuché a Anko decir algo a mi lado, pero la ignoré. Necesitaba anotarlo antes de que se me escapara de la mente. Y, más importante aún, necesitaba comprobar si era posible y qué tendría que hacer si lo fuera. Lo primero que tenía que hacer era quitarme la vista, eso lo sabía. Era fácil, aunque era muy visible y, por lo tanto, fácil de disipar. Aún así, si mi idea funcionaba, el segundo era el sonido, igual de fácil de conseguir y, a veces, menos perceptible en medio de una pelea. Sobre todo si se hacía despacio para que fuera menos evidente, como la rana en agua hirviendo. El olfato y el gusto eran aún más fáciles, sinceramente.
Sin embargo, no eran muy útiles en combate, salvo quizás el olfato en casos muy específicos. Sin embargo, para recrear el vacío, eran esenciales. El último, y el que me había estado dando dolores de cabeza desde que empecé, era el sentido del tacto. Jugar con él era mucho más difícil que con cualquiera de los demás. Al fin y al cabo, como ya se ha dicho, había una razón por la que el dolor rompía la mayoría de los genjutsu. Hice una pausa. ¿Eso es todo lo que hay en el vacío? Me pregunté entonces, y fruncí el ceño con más fuerza. Estaba seguro de que no podía ser. El vacío se sentía como, mucho más que la pérdida de los sentidos. Tenía que haber algo más que hacer para solucionarlo. Vuelvo enseguida, le dije a Anko apresuradamente, crucé las piernas, cerré los ojos y comencé a meditar. Poco después, estaba en mi paisaje mental. Un segundo después, me encontré sentado, flotando alrededor del falso Orochimaru y contemplando mi versión mental del vacío. ¿Qué te parece, amigo? Pregunté con indiferencia, haciéndole saber a la sombra mi presencia. La había estado ocultando, lo cual fue muy fácil, ya que era básicamente Dios dentro de mi paisaje mental. La única respuesta que obtuve fue un balbuceo, ante el cual ladeé la cabeza. El vacío le había destrozado la mente por completo. Ni siquiera había pasado un mes. ¿Qué tan corta había sido mi estancia si alguien como Orochimaru ya estaba completamente fuera de sí en tan poco tiempo? De nada sirve que te nieguen los sentidos. Sentido del tiempo. Existe. ¿Qué más podría negar? Pensé. Mi mente empezó a funcionar de nuevo. Sentido del equilibrio. Sensación de hambre. Sensación de espacio. ¿Me estoy perdiendo algo más? Tendré que pedir esa información. Podría ser la clave, si no, ¿cómo puedo saber si me estoy perdiendo algo? Miré a la sombra. Es el único que ha experimentado realmente el vacío aparte de mí, al menos, tan cerca del vacío como esto, y de repente me pregunto si es realmente preciso. Aún así, él es mi única pista, decidí, respirando hondo y considerando mi segunda idea del día. Esta, a diferencia de la otra, parecía una idea realmente estúpida y peligrosa. Pero también parecía necesaria y, lo más importante, algo que funcionaría. Con un suspiro, creé una habitación alrededor de la sombra de Orochimaru. Una habitación blanca e inmaculada con una cama, una ventana con cortinas blancas y una vista del vacío infinito, para recordarle lo que le esperaba si intentaba meterse conmigo. Todo lo demás era igual que la primera habitación de mi paisaje mental, la habitación del hospital de mi vida pasada. Nunca había podido olvidarlo, a pesar de que mi memoria lo había olvidado todo. Veamos si aún tienes algo parecido a una mente ahí dentro, ¿vale, amigo? Le pregunté a la sombra, que seguía balbuceando como un bebé, moviéndose erráticamente de vez en cuando. Abrí la puerta blanca y volví al vacío. Creo que es hora de volver, pero primero, me volví hacia el cubo flotante que era la habitación y empecé a dibujar patrones intrincados en las paredes exteriores. Me había vuelto experto en eso tras crear el cubo que contenía las llamas púrpuras. Además, puse un gatillo en la puerta. No se abriría si la sombra intentaba salir. En cambio, todo desaparecería y él quedaría flotando en el vacío una vez más. Tras pensarlo un momento, añadí otra característica. Tras una hora aproximadamente, la habitación volvería a aparecer alrededor de la sombra. Necesitaba que estuviera cuerdo, si era posible, así que dejar a la sombra en el vacío durante un tiempo prolongado sería perjudicial para mis planes. Desde dentro parecía una habitación normal. Pero era solo una celda más agradable para la sombra. Eso era todo. Ahora, investiguemos todos esos otros sentidos posibles que tengo que trabajar para hacer inexistentes, dije mientras me esforzaba por salir del paisaje mental. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno, creo que este capítulo no me pone muy nervioso. La única parte que me genera dudas es la conversación entre Eiji y Naruto, pero por lo demás, estoy bastante contento con él. Sobre todo el final. Me gustó esa parte, la verdad, lo cual es genial. En realidad no tengo mucho más que decir, así que tendremos otro capítulo de notas breves, supongo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patreon sobre patreon.com/Adriankin pregunta al azar. Creo que haré algunos cambios de punto de vista en el próximo capítulo. ¿Hay alguien en particular que te gustaría ver? Nos vemos. Capítulo 52 es una mala idea, Eiji dijo Anko y contuvo un suspiro irritado.
Le conté lo que planeaba hacer con la sombra de Orochimaru en mi mente, a ella y a todos los que necesitaban saberlo, incluyendo a Hiruzen, Inoichi y Ibiki. El Hokage y este último estuvieron totalmente de acuerdo una vez que les expliqué todas mis razones y mis planes de contingencia para mantenerlo bajo control. Sin embargo, exigieron que mis medidas fueran tan efectivas como creía. Eso llevó al jefe Yamanaka a revisar todo mentalmente una vez más. Había cosas que ni siquiera había tocado, pero aguanté todo con paciencia. Después de todo, entendía lo preocupados que debían estar por lo que hacía. Al final, todos se tranquilizaron al ver que no estaba haciendo ninguna estupidez. Todos menos Anko, claro. Mi sensei había insistido en que yo era el mayor idiota del planeta por haberle dado a Orochimaru la oportunidad de hacer algo. Sabía que era parcial debido a sus malas experiencias, pero aún así me molestaba que tuviera tan poca fe en mí. Yo había sido quien encontró el método para lidiar con la marca, por Dios. Sin embargo, ella también estaba preocupada, y yo lo sabía. Era la única razón por la que no le había gritado hasta ahora. Anko, dije secamente. Estaba intentando no gritarle algo desagradable. Creo que me disculparían si no fui del todo educado. Lo estoy haciendo y soy inteligente. Se lo dije a la gente por si acaso pasaba algo y era una mala idea. Pero confío en mis defensas, e Inoichi también. Es solo que, trató de justificarse. Lo sé, la interrumpí, mirándola fijamente. Pero esto tiene que hacerse bien. El mundo podría depender de esto, como dijiste. No puedo arriesgarme. Ahora, si me disculpas, necesito estudiar esto. Terminé señalando los libros que había conseguido en la biblioteca Shinobi. La mayoría ni siquiera eran de la sección de Genjutsu. En cambio, me sumergí en la de Iryojutsu, buscando cualquier cosa relacionada con los sentidos. Ahora, solo necesitaba encontrar cómo afectar todo con un solo Genjutsu y luego encontrar la manera de integrar mi pequeña idea en el conjunto. Entonces saqué mi cuaderno y comencé a escribir todo lo que encontré. Oh, bueno, entonces esto funciona, asentí, mirando lo que había escrito. Seguía trabajando incluso estando en casa. Era tarde en la noche y estaba sentado a la mesa del comedor, repasando todas mis ideas y decidiendo qué parecía funcionar y qué no. Mi primer paso en el proceso fue abordar todos los sentidos uno a uno y ver cómo los eliminaría. Para ello, tenía precedentes de varios sentidos, como la vista y el oído. Aún así, había creado otros nuevos por si acaso. A partir de ahí, decidiría si era posible combinar todos esos jutsus en uno solo o si necesitaba desarrollar algo nuevo que los anulara a todos. La última opción era mucho más difícil, pero combinar varios jutsus en uno tampoco era precisamente fácil. Además, había muchos sentidos, lo que significaba que había más probabilidades de que uno interfiriera con la interferencia de chakra de otro con las bobinas del objetivo. Al final, esperaba tener que empezar de cero, pero al menos fue una buena práctica para crear genjutsus, al menos. Este parece funcionar, creo, murmuré, menos seguro con el que había hecho para bloquear el olfato. Al fin y al cabo, ese lo había hecho desde cero. Claro que había algunos genjutsu para impedir que la gente oliera y saboreara ciertas cosas, sobre todo venenos. Sin embargo, no había muchos que anularan por completo los sentidos. Además, pensé con una mueca, girándome hacia los que había hecho para cosas como el sentido del equilibrio y demás. Eran territorio completamente desconocido, lo que los convertía en una auténtica pesadilla. Todavía tengo que revisarlos, y la verdad es que no tengo muchas ganas. Con un suspiro cansado, golpeé mi cabeza contra la madera. El golpe no fue nada comparado con lo que parecía ser un dolor de cabeza permanente con el que estaba lidiando. Una brisa repentina me incorporó en el asiento. Sin embargo, lo único que capté fue la caja que ahora estaba sobre mi mesa y la nota que estaba encima. Me pregunto si alguna vez veré a los de Road que vienen a dejar estas cosas, pensé con una sonrisa irónica. En realidad no lo intentaba. Sospechaba que ese truco implicaba algo más que velocidad. Probablemente algún genjutsu que pudiera disipar con solo pensarlo. Sin embargo, no era como si pudiera estar constantemente lanzando disipación de genjutsu esperando a que, espera, ¿por qué no puedo? Me pregunté frunciendo el ceño. Liberación Jin. Disipación de genjutsu max. Técnica de rango D con la que el usuario interrumpe su propio flujo de chakra para liberarse a sí mismo o a otros del genjutsu. Consumo 5 puntos de chakra por uso. ¿De verdad no puedo estar lanzando esto toda la noche, o sí? Me pregunté. Recordé todo lo que había estado estudiando sobre genjutsu.
Sí, quizá sea posible, pero eso es para cuando termine con toda esta mierda. En lugar de eso, concentré mi mente en el paquete que me habían dejado. La nota en la parte superior contenía un mensaje simple pero bastante sorprendente. ¿Alguna preferencia de ropa? Leí, parpadeando varias veces, esperando que las palabras fueran diferentes cada vez que abría los ojos. Sacudí la cabeza y esbocé una sonrisa irónica. Definitivamente no es el tipo de pregunta que esperaba de Danzo ni de su gente, reflexioné mientras abría la caja de madera. Dentro encontré equipo. Equipo que, como era de esperar, era muy parecido al que ya usaba. Alambres ninja, kunai, shuriken, senbon, incluso un tanto. Esto último me sorprendió, considerando que había dejado de usar el mío después de conseguir a Nuibari. La única novedad real era un cinturón de cuero oscuro con algunos artilugios metálicos que enseguida supe que eran para sujetar a Nuibari. Hasta ahora, llevaba la espada cruzada sobre la espalda baja, usando hilo vivo en su cuerda para envolverla alrededor de la hoja y mi cadera, de modo que se mantuviera en su lugar. Esto, sin embargo, haría lo mismo, solo que solo tendría que envolver la espada en su alambre para que no se cortara nada, y listo. Un regalo muy práctico, sin duda. Me ahorró el viaje para comprar o encargar algo así, algo que llevaba tiempo posponiendo. Y eso habría sido todo, si no fuera por la segunda nota dentro de la caja. Todo es conductor de chakra, leí esta vez y una amplia sonrisa se dibujó en mi rostro. Claro, los metales normales funcionaban bien para las herramientas ninja, incluso cuando era necesario canalizar chakra con algún jutsu, como shuriken brillante o flujo de chakra. Pero el metal conductor de chakra real era mucho mejor. De hecho, esto prácticamente mejoraba la mayoría de mis técnicas. Estoy deseando probar el hilo viviente y el sentido de la telaraña con un cable ninja conductor de chakra que no sea el de Nuibari. Me pregunto si habrá alguna diferencia, pensé con entusiasmo antes de gemir y desplomarme. Pero aún tengo que terminar ese genjutsu, maldita sea. Fue entonces cuando noté algo más oculto en el equipo. Un pergamino que recogí con curiosidad. Al echar un vistazo, abrí los ojos de par en par. Liberación Jin. Portador de la oscuridad, leí como título. Sin embargo, eso no era lo más importante. ¡Ay, no! Lo importante era lo que se escondía debajo. Creado por Tobirama Senju, gracias por el equipo, aunque no pueda usarlo por ahora, murmuré, con la vista y la mayor parte de mi atención puesta en el texto del pergamino. Lo mínimo que podía hacer era mostrar mi agradecimiento. Después de todo, esto había salido prácticamente de la nada. Entonces me detuve y revisé todo lo que había sobre la mesa. ¿Acaso Danzo intenta animarme? Pensé, sintiéndome bastante raro. Aunque fue bastante agradable. ¿Es menos turbio ahora por alguna razón o es otra cosa de lo? Pensé, mirando entre las notas y el equipo. Entonces me llamó la atención la primera nota. ¿Ropa, eh? Consideré la pregunta un momento. Había considerado pedirles a las arañas un traje de seda, pero Kumaoshi me lo había quitado rápidamente. Algo sobre que yo no hacía lo suficiente para que hicieran algo así. Lo que me hizo pensar en lo que habían ganado. Sin embargo, cuando se lo pregunté, la araña jefe guardó un misterioso silencio. Supongo que me sorprendes, respondí en voz alta a la pregunta escrita. No tenía muchas preferencias en cuanto a ropa, la verdad, y dudaba que el tipo me hiciera quedar en ridículo. Solo, me gustan las botas, añadí entonces, porque la verdad es que no me gustaban las sandalias, ni siquiera si me hubieran explicado por qué las usaba. No me habían gustado en mi primera vida y tampoco me gustan en la segunda. Con un suspiro, tomé la caja y la llevé a mi habitación antes de retomar el trabajo de genjutsu. Sobre todo porque ahora tenía que estudiar el jutsu que Danzo me había proporcionado y ver qué podía aprender de él. No me di cuenta hasta mucho después, pero ya no me sentía tan molesto. «Oh, por fin llegaste, amigo», pregunté, sentado en una silla blanca. Frente a mí estaba una persona que infundía miedo en civiles y ninjas de todo el mundo, sin importar su nación. Ahora, sin embargo, ese mismo hombre estaba sentado allí, en una silla muy parecida a la mía, y me devolvía la mirada. No había miedo en sus ojos, pero tampoco odio. «Lo soy», respondió la sombra de Orochimaru. Le había llevado una semana entera recuperar algo de cordura, pero aún podía ver sus ojos moviéndose de un lado a otro de vez en cuando, sus dedos temblando y su lengua rozándose los labios. Estaba lejos de estar completamente bien, eso lo sabía. Eso es genial, porque necesito algo de información, asentí, yendo directo al grano.
¿Qué necesitas? Preguntó obedientemente. Si no conociera de primera mano el miedo al vacío, me habría sorprendido su disposición. Sin embargo, lo sabía, y también sabía que era muy consciente de que volvería al punto de partida si no accedía a mis exigencias. El vacío, el cuerpo de la sombra se estremeció al oír la palabra, como cada vez que la mencionaba. Quiero saber qué opinas de él. ¿Es una especie de burla enfermiza? Preguntó, y le sonreí con suficiencia. No, no eres de ese tipo. Te investigué bien, ¿sabes? Seguro que hay una razón, reflexionó, y estuve tentado de preguntarle qué sabía de mí, al menos antes de que me pusieran la marca. Quizás incluso tendría conocimiento en tiempo real. Aunque lo pensaré más adelante. Aunque... No, si él tenía conocimiento en tiempo real de Orochimaru, entonces Orochimaru tenía conocimiento en tiempo real de él. ¿Sabes qué hace Orochimaru y viceversa? Pregunté, con voz firme y la espalda enderezada. Evidentemente, presentía el peligro, porque lo vi tragar saliva. Ya no somos la misma persona. Soy solo una proyección del verdadero Orochimaru. Él no me conoce y yo no lo conozco. Ni siquiera comparto la mayoría de sus recuerdos. Supongo que temía que alguien lograra lo que tú has logrado, al menos de alguna manera, explicó, y fruncí el ceño. Los bordes de la habitación desaparecieron lentamente, revelando el vacío exterior, y vi que su piel, ya blanca, palidecía de alguna manera, volviéndose casi translúcida. La sombra casi se arrojó al centro de la habitación, lejos de las paredes que desaparecían, como si intentara escapar el mayor tiempo posible. Fue en vano, obviamente, ya que esta era mi mente y mi voluntad era absoluta. Si lo hubiera querido en el vacío, lo estaría. No es que pensara que mintiera. Lo que dijo tenía suficiente sentido como para creerlo. Sin embargo, no usar todas mis herramientas para asegurarme de que decía la verdad sería una estupidez. Así que tuve que comprobarlo. Lo juro. Gritó, y cualquier atisbo de calma que antes le había dado desapareció, reemplazado por un pánico evidente. Es como dije. No miento. Por favor. La súplica fue lo que me confirmó que decía la verdad. No podía imaginar a Orochimaru suplicando nada a menos que no tuviera otra opción, e incluso entonces, las consecuencias debían ser graves. Sin embargo, sabía que el vacío era lo peor que podía pasar. La habitación recuperó su anterior aspecto blanco puro. La sombra, sin embargo, permaneció sentada en medio, temblando y murmurando para sí misma. Cuando usé mi poder sobre el paisaje miniatura para espiar, descubrí que balbuceaba frases incoherentes. La mayoría relacionadas con el miedo y el vacío. ¿Harás eso? Preguntó la sombra, conteniendo la respiración. ¿Con todas mis respuestas? Preguntó, mirándome con un miedo manifiesto. No es que no confíe en ti, dije encogiéndome de hombros. Es solo que no confío en ti. Siguiente pregunta. Me levanté y caminé hacia él, levantándolo por el cuello de la ropa y acercándolo a mi cara. Me encantaba el poder absoluto que tenía en mi mente. ¿Recuerdas algo que deba saber? Le gruñí, deseando que mis ojos se convirtieran en pequeñas ventanas al vacío. Intentó hablar, pero solo pudo jadear debido al pánico que lo invadía. Ladeé la cabeza, dejando que mis ojos volvieran a la normalidad. No lo creo, respondió finalmente, y lo miré con los ojos entrecerrados, algo que lo hizo estremecer. Hay un grupo de personas, que yo sepa, están intentando reunir a las bestias con cola, soltó, y mis ojos se abrieron de par en par. Esperaba que me contara algo sobre el Crush. Eso me habría ayudado a evitar ese desastre, quizás sin siquiera necesitar el genjutsu del vacío. No esperaba que me hablara de Akatsuki. Aún así, fue información muy útil para compartir con Hiruzen y algunos otros. Hablaremos más de eso. Así que asegúrate de recordar cada detalle, le ordené, y recibí un asentimiento tembloroso al soltarlo. El Crush es mi principal preocupación ahora mismo. Puedo preocuparme por Akatsuki después, pensé con un suspiro. Volviendo a la primera pregunta, repetí, sentándome en la silla y masajeándome la frente. Soy demasiado joven para toda esta mierda. Necesito tus observaciones del vacío. Es un infierno muy peculiar, el que has logrado crear, me dijo, y reprimí una risa amarga. Al fin y al cabo, no lo había creado yo. Simplemente lo había copiado. Lo sé, respondí. Pero aún así quiero una respuesta adecuada. Arrebatarle todos los sentidos a una persona. Muy creativo, empezó la sombra esta vez, con la voz de alguien que aprecia una obra de arte.
Lo cual era un poco raro, si alguien me preguntaba. Sobre todo considerando lo asustado que estaba el hombre del vacío. Orochimaru era un cabrón raro, eso sin duda. Aunque parece ser más que eso, dijo y casi me animé. Esa era la parte que me interesaba. No hay nada ahí, pero, siempre parece haber algo ahí, murmuró sin ningún sentido. Y aún así, lo entendí. ¿Qué es eso? Pregunté. ¿Lo hiciste tú, no lo sabes? Preguntó con una ceja levantada, aparentemente olvidando su miedo por un segundo. Le devolví la ceja y me quedé mirando. Al final, puso los ojos en blanco. Bueno, supongo que el lugar, o la cosa, o lo que sea, altera los sentidos una vez que se anulan. Me pareció ver cosas que no existían. Oí cosas que no existían. Sentí cosas que no existían. Aunque no estoy seguro de si es un efecto de no tener sentidos o si es culpa tuya, explicó, y asentí. No había oído ni sentido mucho en el vacío, pero siempre había visto esto, luces en el vacío. Ahora que lo expresaba así, me preguntaba si realmente habían estado allí o si eran solo producto de mi mente privada de sentidos. Por el momento, sin embargo, tenía que considerar que, tal vez, la ausencia de sentidos era todo lo que había en el vacío. ¿Eso es todo? Preguntó la sombra cuando el silencio se prolongó. Siendo sincero, casi me había olvidado de su existencia mientras mi mente se perdía en planes y teorías para el genjutsu. Lo cual era curioso, ya que ya estaba en mis pensamientos. Sí, gracias por eso, cabrón, respondí, haciendo un gesto de desdén con la mano. En un rincón de la habitación apareció lo que había decidido que sería su recompensa si era útil, y así fue, aunque no mucho. Allí estaba un escritorio blanco con materiales de arte encima. Todo, excepto las pinturas, también era blanco. Tómalo como agradecimiento. Si la próxima vez te portas bien, te daré un instrumento o algo. Asegurándome de que las cosas tuvieran como 3 capas de detonantes en caso de que intentara algo, desaparecí del paisaje mental y abrí los ojos nuevamente afuera. «Oh, ¿probaste tus otras técnicas originales?», preguntó Anko con curiosidad mientras caminábamos por el bosque de la muerte. Habían pasado 2 semanas desde mi breve charla con la sombra de Orochimaru y también un mes desde que me encomendaron la tarea de crear el genjutsu del vacío. Tenía varias ideas en marcha en ese momento, y todas parecían funcionar y otras no. Por eso estaba allí ese día, para probar algunos de ellos y ver si alguno parecía funcionar. Por el bien de mi inexistente horario de sueño, esperaba que así fuera. No realmente, respondí a la pregunta de mi sensei encogiéndome de hombros. Pero claro, eran jutsus mucho más sencillos. Y la verdad es que no me preocupaba demasiado que fallaran. Esta vez, es mucho más serio. Necesito asegurarme de que todo esté perfecto. Tiene sentido, asintió. Anko estaba tensa, eso lo notaba. Había millones de razones para que estuviera así, la verdad. Estaba toda la guerra que se cernía sobre nosotros, estaba su propio entrenamiento para superar la marca a través del paisaje mental con los Yamanaka, y estaban mis charlas, ahora más o menos regulares, con la sombra, que me ayudaba con el jutsu y con otras cosas. Puede que no tuviera la mayoría de los recuerdos del original, pero era igual de inteligente, según lo que pude ver. Me alegré mucho de estar aprovechándolo ahora. Pero todo eso no ayudó a Anko con su arraigado miedo y odio hacia ese hombre. Pero no podía preocuparme por eso. Tenía cosas más importantes de las que preocuparme. Como el informe que le había dado hacía una semana sobre Akatsuki directamente a Hiruzen. O, más cerca en el tiempo, el aplastamiento y mi trabajo para detenerlo. Hablando de eso y me mordí el pulgar antes de realizar algunos sellos manuales y bajar la mano al suelo. Un instante y una nube de humo después, Shirakumo apareció ante mí, mirándome fijamente por primera vez con sus ojos azules. Sabía lo que me esperaba hoy. Yo. La miré con aprensión en lugar de cariño. ¿Estás segura, Shirakumo? Pregunté, por una vez, usando su nombre completo en lugar del apodo que le había puesto. Puedo preguntarle a una de las arañas más grandes, o podría usarlo con uno de los animales del frente, no negó la pequeña araña, e hice una mueca. Yo lo haré, Eiji dijo con terquedad, y la miré suplicante. Maldita sea, refunfuñé para mis adentros, al ver que no se movía en absoluto. La razón de mi estado actual era que la pequeña araña se había ofrecido a ser mi sujeto de prueba para mis ideas de genjutsu. La pequeña se empeñó en mejorar sus abismales habilidades contra las artes ilusorias y, al mismo tiempo, ayudarme con mi proyecto. Aún así, lo último que quería era someter al vacío a alguien que no lo merecía.
Solo será un segundo y luego lo disiparé yo mismo, lo prometo. Tanto mi invocado como mi sensei me miraron con cara de pocos amigos. Los miré con bastante amargura. No entendían. Lo cual me pareció muy molesto, ya que Anko debería saber lo serio que era este proyecto. No debería desestimarlo tan fácilmente. Con un suspiro, me resigné. No esperaba que mis intentos fracasaran, pero al menos esperaba que mi invocación no quedara traumatizada por la breve exposición al vacío si tenía éxito. Con un poco de suerte, necesitaría más de un segundo para alcanzar los niveles de traumatismo a los que se había visto sometida la sombra de Orochimaru. Preparándome mentalmente para lanzar un hechizo sobre Shirakumo casi en cuanto se aplicara el genjutsu, realicé los sellos manuales de mi primer prototipo. Vi a la pequeña araña blanca tensarse al terminar y tuve que hacer un esfuerzo físico para no detenerla al instante. Un segundo después, le puse un dedo entre los ojos y le apliqué disipación de genjutsu. ¿Estás bien?, pregunté preocupado al ver a la araña mirar a su alrededor. Funcionó, más o menos, dijo, y tragué saliva. No podía ver nada, ni oír ni saborear, pero podía sentir y oler perfectamente, aunque solo un poquito. Todo lo demás estaba bien, creo. Suspiré de alivio al darme cuenta, a mitad de su explicación, de que, efectivamente, estaba bien. Entonces, entrecerré los ojos al oír lo que dijo y tomé el cuaderno que había traído, tomando notas sobre lo que dijo sobre el examen. Mientras lo hacía, me preguntaba distraídamente por qué no se había convertido en una habilidad. Aunque no estuviera completo, el jutsu sí hacía algo, lo cual debería ser suficiente para ser considerado una técnica. ¿Será porque no lo considero una técnica completa? Puede ser, pensé, mientras seguía anotando lo que Shirakumo había dicho. Luego, empecé a hacer preguntas más directas para afinar todos los detalles y descubrir si había algo que ella no hubiera considerado importante. Asintiendo una vez terminado el proceso, revisé los demás prototipos, a ver si había alguno que pudiera eliminar con la información del primero. De hecho, conseguí reducir la lista en uno más con solo eso. Con un poco de suerte, este proceso será más rápido que tener que moldear todos los prototipos, deseé en mi mente. El segundo intento la desequilibró, arrebatándole también la noción del tiempo e incluso la de los receptores cinestésicos que le permitían percibir la posición de sus extremidades. Sin embargo, los sentidos principales permanecieron intactos, lo que me preocupó un poco. Aún así, con nuevas notas, pude tachar muchos más intentos de la lista. Para cuando llegué a la sexta prueba, tenía una idea mucho más clara de lo que debía hacer, aunque ninguno de los prototipos parecía funcionar. Después de todo, ese era el único de la lista que no tenía una cruz al lado debido a los intentos anteriores. Aún así, estaba bastante seguro de que le faltaban algunos retoques, lo cual parecía fácil de corregir, pero no era nada. Me tensé al ver a Shirakumo temblar poco después de que le aplicaran el genjutsu. Inmediatamente, desactivé la técnica y la tomé en mis manos. La pobre araña continuó temblando entre mis dedos durante unos segundos. Yo, solo podía oler y saborear, me respondió, y asentí, sin prestarle mucha atención. Estaba más preocupado por lo que la había afectado tanto. No podía sentir nada más, ahora lo entiendo, Eiji, admitió el pequeño arácnido en un susurro. No más pruebas para ti, Shira, le dije, y ella no protestó ni respondió. La próxima vez le preguntaré a una de las arañas más viejas. ¿No quieres hacer más pruebas? Vi tu lista, mocosa, señaló Anko a mi lado y casi le espeté. Puedes lanzármelas si quieres, ofreció, pero negué con la cabeza rápidamente. No, estoy bien con los datos que tengo ahora. Y además, ya usé casi todo mi chakra. Al fin y al cabo, ellos usan más que el gran espejismo, respondí, sintiéndome un poco aliviado de no poder continuar con eso. Quienquiera que los superiores quisieran que fuera colocado bajo el vacío, esperaba que al menos lo mereciera. Por ahora, casi había terminado. Solo me quedaba empezar a trabajar con la información que había obtenido ese día, hacer otra lista de prototipos con los fallos corregidos y volver a probar. Con un poco de suerte, eso sería todo. Si no, tendría que repetir el proceso. De todos modos, ya casi había terminado ese proyecto. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Me doy cuenta de que este pequeño arco argumental de la creación del genjutsu tomó demasiado tiempo, pero es a propósito. Primero, porque quería mostrar que Eiji tuvo que trabajar en esto. No quería simplemente decir bueno, nos llevó un mes hacerlo, pero lo logramos y darlo por terminado.
También está relacionado con el vacío y la muerte temporal de nuestro protagonista, lo que significa que es muy importante tanto para la historia como para Eiji. Espero que no les haya resultado pesado leer estos últimos capítulos. Les alegrará saber que el próximo será el último capítulo que trate este tema. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patreon sobre patreon.com/Adriankin pregunta aleatoria. ¿Alguna idea de cómo lucirá el futuro atuendo de Eiji? Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.